Bueno, los procesos que yo tengo de sensación dependen de mis sentidos y van a haber elementos externos que puede que me lo provoquen. Ahora, la, la definición, esto es bien importante, porque no es el concepto de que los eventos externos me provocan a mí las sensaciones. Y esto es súper importante, porque eh, los eventos externos elicitan, una palabra nueva, o no, para mí es difícil, ¿cierto? Elicitan las percepciones. Entonces, ¿dónde parte la percepción? ¿De afuera para adentro? No, de adentro hacia afuera. Cuando yo tengo una sensación, ¿cierto? Integro, ¿cierto? Ya es un proceso perceptivo, integro. ¿Qué elementos tiene eso que está allá? Eso que está allá tiene cinco características, cinco sentidos que existen. Sigo. Este, ya, entonces ya me acordé. Eso es X cosa. Esto es una caja de sorpresas. ¿Ya? Una caja de sorpresas. ¿Ya? Y entonces, mi interpretación de qué es caja sorpresa. Cuando aparece ese estímulo, no es la caja sorpresa que me hizo a mí verla. Es que hay mis sentidos son capaces de juntos configurar algo que reconozco. Ese es el punto. Ese es el punto. Volvamos. Cuando yo a ustedes les digo, eh, piensen en un árbol, todos pensamos en árboles diferentes, ¿cierto? Todos pensamos en árboles diferentes. Entonces, la sensación de escuchar con el oído y ver no sé, por la cámara, el decir, el decir, este, oh, me dejó un poco, pero, por ejemplo, ya, los procesos, ¿cierto? Entonces, yo a ustedes, por ejemplo, le puedo decir que vamos a hacer una clase de atención, pero lo que está sucediendo son todas las experiencias de clase que ustedes han tenido y que hacen percibir este estímulo. Un determinado estímulo va a ser un tipo de energía, ¿cierto? Y ese tipo de energía toca los sentidos, pero es nuestro cerebro el que trae la comprensión desde adentro, desde los contenidos internos, desde lo que hemos aprendido de la experiencia, incluso de las cosas que hemos escuchado de otros. ¿Alguien quería decir algo? Llega y dice nomás. Somos. Sí. Pero la gente entra al tiro. Entra solo. Entra solo, parece. Uy, hay 32 personas. Denle like. ¿Ah? No. Se me ocurría, porque no me da vergüenza, ¿cachai? Si es solo la... Se me ocurría empezar a grabar cualquier cosa, ¿cierto? Y ponerle un color así, o no sé el contenido, pero te apuesto que uno sube la cuestión y a la hora lo han visto 100 personas, po, y yo no conozco más de 20. Bueno, pero vuelvo, los procesos perceptivos son de adentro hacia afuera. Yo observo, ¿cierto? Observo la realidad. Observar, por lo tanto, no es mirar. Mirar es, por ejemplo, hay un ruido, ¿cierto? Pero observar hay un acto voluntario, ¿cierto? Y entonces, para observar, vamos con nuestros contenidos previos, y de todo tipo, nuestra experiencia, cuando cachamos que no está el viejo pascuero, ¿ah? Eh, y entonces, todas estas percepciones, ¿cierto? Responden a creencias. Hay un teórico muy importante de la psicología cognitiva
principalmente de la terapia cognitiva, no de la cognitiva conductual, porque lo cognitivo conductual siguió la línea de la ciencia. Indicadores, ¿cierto? ¿Qué voy a observar? Un fenómeno, pero el fenómeno no lo veo. Entonces son los indicadores. O sea, un indicador es la hora en que se levanta, ya, entonces ahí puedo medir. Otro indicador es si bosteza mucho. Aquí. Entonces, todos estos indicadores van a indicarme si esta persona descansa o no. Pero el descanso de alguien uno no lo ve. Entonces, la ciencia opera generando indicadores, ¿cierto? Se llama la operacionalización. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros, colegas? Para empezar a pasar al tiro, estos son como las consecuencias que tienen los procesos atencionales y perceptuales, ¿cierto? Entonces, nuestros procesos perceptuales, como el de toda la, la raza humana, y nuestros procesos perceptuales van a... ¡Ay, se cachó! Se están riendo. ¿Sí? Bailando. Yo seguiría. Él fue Kiko toda la vida. De hecho, Vaya. Cuando se muera, todos tenemos que. Oh, qué fome. Bueno, los procesos perceptivos. Todos sabemos. Mira, voy a ocupar toda la cuestión. Por ejemplo, todos sabemos ahora, estábamos hablando del Chavo y estábamos hablando de Kiko, ¿cierto? Es un proceso perceptivo, porque si alguien dice, yo nunca vi esa cuestión, entonces puede que tenga procesos sensoriales, pero procesos perceptivos van a estar teñidos, creencias, actitudes, ¿cierto? Por eso es que se llevan en Estados Unidos, están deportando a la gente por colores, fija. Porque esos colores son un estímulo sensorial, pero está unido a una serie de creencias, a una serie de valoraciones respecto no sé, pues, que van a justificar. A eso quería llegar. Nuestros procesos perceptivos van a justificar nuestras observaciones. Y para poder justificar nuestras observaciones, y con esto terminamos el proceso perceptivo, pero no, lo vamos a seguir viendo, ¿cierto? Es que generamos una historia, ¿no? Que le vamos a llamar la narrativa. Y generamos entonces esa historia porque nos fijamos en los elementos que van a ser coherentes a esa historia, ¿cierto? De ahí se desprenden unas cosas súper importantes, porque si yo soy tratado como flojo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, empiezo a generar una percepción de mí. A eso le llamamos el autoconcepto. Si agarro una percepción de mí de que soy el descueve, entonces no va a haber problema. Sí va a haber problema porque después voy a cachar que soy común y corriente y me va a doler, ¿cierto? Pero son procesos, ¿cierto? Eh, Cognitivos que van a tener presente las experiencias, las actitudes. Esto va más allá. Nuestras culturas familiares, las culturas de personas con las cuales crecimos, sino esto no es solamente así. La cultura que había en la escuela, el colegio, el liceo, donde uno estudió, ¿cierto? Todas las experiencias. Entonces, finalmente, ¿qué somos nosotros en términos de funciones psicológicas básicas y superiores? Un conjunto de elementos que van a percibir la realidad sensorialmente, le van a dar un sentido. Y ese sentido puede que tenga elementos externos o internos. En la medida que los elementos externos tengan sentido, es que yo les estoy dando ese sentido. Yo me acordé que a ustedes le hice como un chiste, no sé qué era, pero era el que las psicofonías, por ejemplo. Me interesa a mí eso, me da miedo todavía, pero me interesa. Entonces, por ejemplo, veo hartas cuestiones donde vamos al castillo del que murió con patar la cara. Y chuta, se encuentran y graban, ¿cierto? Entonces de repente, dime, ¿me conoces? Por ejemplo. Entonces dijo mi nombre. ¿Sí? Eso lo decíamos la otra vez.
Pero ¿quién? Entonces, sensorialmente hay una cuestión que va por la vibración, ¿no? La energía electroquímica hace mover, no sé, la membrana del parlante va moviendo y se va transportando de una manera que todavía no se explica bien, porque cómo va empujando las partículas, pero de alguna manera va empujando las partículas que llegan a nuestro oído a mover lo que pasa dentro de nuestro oído. O sea, y eso son, no sé, unas claves Morse, por ejemplo, ti, 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 que van al cerebro, y entonces ahí decimos, ¡cáchate la mariposa! ¿Ah? Eh, entonces, sigamos. Va a haber un elemento que va a estar mediando entre estos dos procesos, el proceso de tomar atención, ¿cierto? El proceso de la sensación y el proceso de la percepción va a estar mediado por el proceso, ¿cierto?, de atención. Y vamos a ver que la atención también tiene algunas dificultades, como algunas invasiones de los procesos, de las ideas que tiene uno respecto a aquello que está observando. ¿Ya? Me explico. Eh, Va a depender de mis contenidos mentales aquello a lo cual voy a tomar atención primeramente. Va a depender de las sensaciones emocionales, por ejemplo, el miedo, ¿cierto? Para prestar atención. Entonces, hay ciertas cosas que van a llamar nuestra atención antes de que nosotros yo justo iba pasando la cara por acá y vi un compadre que me estaba diciendo, hola Juan Pablo, ¿cierto? Sino que el proceso de percepción es el que de alguna manera eh, el reconocimiento es muy importante. Entonces, en la atención también está ese reconocimiento. Eh, Ese reconocimiento entonces va a tener más componentes psicológicos, perceptivos, por lo tanto, que sensoriales. Entonces, primer punto, es que no tiene ningún órgano sensorial. Ya, entonces ese era el tema, ¿cierto? Es que no sabía nada de qué significa esto y no tenía conocimientos previos. Ya, eso es otro tema del problema, ¿cierto? Pero lo que nos va a tocar como psicólogos y psicólogas ver harto es el tema que va a estar intermedio entre sensación y percepción, que es la atención. Todos escuchamos el déficit atencional. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Y podemos profundizarla más, tengo mis opiniones y también tengo mi límite, porque no hay, no hay mejor medicamento, pero es por culpa de que no hay mejor metodología. Hubiera mejor metodología, una metodología en que los niños no presten atención. Pero es que no existe esa cuestión. No, no existe el que no se la imagina. Es el que no existe, pues apuesto que lo hacemos, ¿cierto? Hagamos una metodología en que los niños no tienen que prestar atención. Entonces les damos estímulos y frente a esos estímulos tienen que ir al lugar donde está ese estímulo o qué sé yo, ¿ya? Eligieron hacer unos jarrones. O no, parece que otros hicieron otras cosas. Pero la persona que yo conocí se le ocurrió hacer un jarrón. Entonces, tú averiguó, y ahora hace el descueve con la inteligencia artificial, averiguó cómo se hacía el jarrón. Entonces empezó a cachar, ¿ya? Eh, que habían los materiales. Entonces averiguó y entonces cuánto te salen los materiales. Y entonces se la tuvo que ingeniar, ¿cierto? Entonces hay una serie de destrezas que son destrezas para adquirir conocimiento. No son destrezas del conocimiento para cachar la realidad. O sea, no es el DSM-5 lo que me hace a mí ver que hay una persona que tiene una depresión profunda y que sus alucinaciones y sus comportamientos psicóticos es producto de esa depresión profunda y no un esquizofrénico o que está teniendo un brote, ¿cierto? O que es una histeria. Anda a saber. Entonces, tan centrados, ¿cierto? Cognitivamente, por eso es tan importante este tema,
Cognitivamente está centrado en las habilidades para poder hacer, que va a haber una, un algo, ¿cierto? Que vamos a llamar un estímulo. Si ese estímulo es muy despacio, muy leve, me refiero, muy leve, de poca energía, entonces a lo mejor yo no lo percibo. Si va aumentando su energía, va a llegar un momento en que yo lo percibo, ¿ya? Ese punto se llama el umbral, el umbral. Están hartas cosas. Eh, Estoy escuchando Spotify. ¿Ah? No, los celulares ahora no se... Los celulares antes, los personal stereo eran bacanes, le podías poner un volumen que te dolía los ojos. Imagínense el volumen, te dolían los ojos. Así, pom, pom. Bueno, y entonces, eh, si tengo puesto los audífonos a cierto volumen y hay gente que habla a los lados, no alcanza a ser un estímulo sensorial, a menos que uno cache así, mirando así, ¿no? Que le está hablando a uno y moviendo la boca. De lo contrario, es como que no existiera para nuestros sentidos. La pregunta filosófica, ¿ah? De Confucio y de muchos otros, en realidad, de otras maneras. Si un árbol cae a 1000 leguas de acá y no hay nadie que lo escuche ni lo vea, ¿el árbol cae o no? O sea, las cosas existen porque las percibimos. ¿Eso no está diciendo? Bueno, ahora lo dice la física cuántica. Quedamos suficientemente confundidos. Ya. Eh, bueno, lo dice la física cuántica. Mira, recién, por ejemplo, decíamos, si hay un sonido en alguna parte alrededor de nosotros, tiene que tener cierto volumen para que lo percibamos, ¿cierto? Cierto volumen para que lo percibamos. Pero eso va a ser el momento sensorial, ¿sí? El momento perceptual es el que yo voy a reconocer lo que es eso y lo voy a interpretar. ¿Por qué la atención está en el medio? Porque si lo ponemos en una línea de tiempo, lo primero es que tengo una sensación, pero esa sensación no me es suficiente. Tengo que prestarle atención, porque la atención va a ocurrir cuando ese estímulo es suficientemente fuerte para alcanzar el umbral. Dicho de otra manera, por ejemplo, voy caminando, algo que me pasa, así que por favor ustedes así también hacen profe, así, porque no veo nada más. Entonces, por ejemplo, voy caminando, ¿ya? Y usted pasa por el lado. Oye, qué lata esto que a mí me ha pasado. Pasa por el lado y dice, hola, profe. Yo sigo. A lo mejor va con audífono y no, yo voy así. Entonces, para mí no hubo un estímulo que permitiera de que yo dijera, alguien me habló. Y cuando ese estímulo es, alguien me habló, no es, alguien me habló. Es, hola, po. ¿Ah? ¿Qué va? ¿Cierto? Por eso la atención está al medio. Pensemos en los procesos de aprendizaje, Angélica. Eh, Adelante, me pasó tanto. Adelante, claro, entonces los motivos y las cuestiones, bla, bla, bla. Ya, entonces llegaban los visigodos, y entonces venía el mío Cid, y uno estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Hay un proceso sensorial, sí. Hay un proceso de tomar atención, un poquito, porque atención así como básica, de que si se pone a temblar, cacho, pero si no, no, ¿sí? Y por lo tanto, si uno está en esa condición en términos de la educación, puede que muchas cosas las obtenga de manera sensorial, pero no va a tener elementos para poder interpretar, porque esa interpretación está puesta en los profesores y en los profesores y en la autoridad.
Hay una interpretación dominante, ¿cachai? Ah, ¿viste? Yo podría hacer, miren, si yo hago, por ejemplo, pero así, pero pasado de pueblo, así, ¿ah? Eh, y hago unos podcasts y hablo puras cuestiones así, y cuestiones así como que, ay, mira lo que dice, ¿cierto? No, no podría hacer algo así. Pero, por ejemplo, yo creo que me iría re bien porque la gente mira cualquier cosa. Eh, proceso educacional. Entonces, está en el libro, está en el poder, no está en la construcción que alguien pueda hacer. ¿Fija? Entonces, ¿cómo construyo yo procesos eh, cognitivos? Tengo memoria, pensamiento, reflexiono, número, etcétera, expresión emocional, tengo motivación, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta, lo que dice Álvaro es súper importante porque efectivamente vamos a tener una experiencia sensorial que va a ser, en la primera parte, ¿ah? Que la pregunta, una experiencia sensorial que sin duda va a tener que tener un proceso perceptivo. Cada vez que a mí me duele, no sé, siento esto, quiere decir que me hice aquí una herida. Cada vez que siento, no sé, dolor en la espalda, ¿cachai? Entonces, hay ciertas sensaciones que van a producir y cada uno va a tener una percepción que va a generar eso. Pero la segunda parte de la pregunta que me parecía súper importante porque efectivamente pueden haber personas que tienen otras necesidades. La, la persona, la mujer que le entregó su guagua al altar de la luz, ¿cierto? Esa es seguramente estoy haciendo un microanálisis, un análisis así nomás por encima, pero seguramente para ella era mucho más importante pertenecer a la secta que el cuidar su guagua. Con todo el derecho que tiene de no querer cuidar su guagua también, ¿ah? Pero otra cosa es tirarla al fuego, ¿cachai? No, no. Antiguamente los relojes suizos, o sea, bueno, ahora los Rolex, ¿cachai? Pero es por el lujo. Pero los relojes suizos eran los mejores relojes, ¿cachai? De máquinas. Entonces uno decía, oye, ese reloj, sí, cómprate un reloj suizo, ¿cachai? Porque eran como los mejores relojes. Vino la época de los relojes a cuarzo, que daban acá en una pantallita. Entonces, los relojeros en Suiza eh, pensaron si se adaptaban a este nuevo tipo de tecnología o seguían haciendo la antigua. Decidieron hacer la antigua, entonces, y sonaron, porque no se adaptaron, ¿cierto? De alguna manera, no percibieron que habían espacios nuevos, porque ellos podían haber seguido haciendo sus mismos relojes y haber explorado esos otros. Entonces, ¿por qué no cambiaron el rubro? Por miedo. Ahora, el miedo, hoy es que los seres humanos tienen miedo a cambiar de rubro. No, los seres humanos sienten miedo porque han aprendido que de repente enfrentar cambios en la vida es como, puchi, ¿cómo me recupero? Es como cuando uno se cambia de trabajo, ¿cachai? Lo pasa mal en cierta pega, lo pasa mal en cierta pega, pero uno dice, puta, pero si no sigo trabajando en esto. Hay personas que, por ejemplo, bueno, trabajo con un alto psicópata yo, entonces hay personas que uno les podría decir una ofensa que a uno le dolería y a eso no les pasa nada, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que ese otro no tenga su corazoncito, porque cuando viene su mamita llora, así el psicópata no es enfermo, viene la mamita, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que uno está observando ahí? Que hay toda una especie de aprendizaje que le dio sentido al mundo que esa persona vive, que le dio sentido a quien es esta persona en ese mundo, ¿cierto? Que además el mundo constantemente me está definiendo y definiendo en función de lo que el mundo cree que yo debo ser. Porque si el día de mañana todos nosotros, digamos, hay que andar con pantalón corto, andar con pantalón corto, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros no vamos a andar, vamos a tener que andar con pantalón corto nomás? Nos puede pasar algo.
Entonces tenemos miedo a no usar el pantalón corto, pero en general, en la profundidad, no tenemos miedo al pantalón corto, tenemos miedo a qué significa. Y eso que significa está asociado con la emoción de eso. Cosas más profundas, por ejemplo, la emoción de abandono. Y hay personas que no la superan y no aprendieron a que en el fondo, ¿qué es el abandono? Cuando recién naciste, ya el mundo ahora son dos cosas, no, antes era una nomás. Hay un abandono. Cuando querías tomar pecho, pero resulta que no está la mamá disponible y en esa inmediatez tu mundo antes era en el aquí y en la hora solamente. Entonces, hay una serie de cosas que nos implica aprendizaje en el mundo. Y si resulta que hay una historia de abandono, de golpes, de abusos, de un montón de cuestiones, entonces las asociaciones que se han hecho ahí son terribles. Nuestro, nuestro comportamiento va a depender y nuestras emociones de esas creencias que tenemos y de esas asociaciones que están tatuadas, porque están asociadas fuertemente a algo que es tan humano y vital como nuestras emociones básicas. ¿Cierto? De repente uno dice, va a haber una prueba escrita, entra toda la materia. ¿Cuál es la creencia que a uno le viene? Obvio, me puede ir mal, no voy a tener que leer todo, más todo lo que no me he leído, y entonces, ¿qué va a pasar si me va? ¿Es cierto? Y entonces lo que está operando ahí es la emoción de miedo, pero las explicaciones son, te va a ir mal en estas cosas, te va a ir mal. ¿Y por qué yo pienso más que me va a ir mal a que me va a ir bien? Porque he asociado es que el mundo tiene más cosas malas que buenas, pero el mundo no tiene ni cosas buenas ni malas, son mis creencias, son mis atribuciones. Entonces, claro, puede haber algo malo, viene alguien y me pega. Y claro, yo no voy a decir, es mi creencia que me peguen, ¿cierto? Pero en mi creencia puede ser, entonces me someto. Mi creencia puede ser, yo voy para allá a darle. Mi creencia puede ser, mejor me quedo piola. Mi creencia puede ser, venganza, plato frío. O sea, también mi creencia puede ser, me van a matar a mi familia. No he pagado el gota a gota, ¿cachai? A querer ese miedo, me puede pasar algo, me voy a tirar así, ¿cachai? No me pasó nada. Entonces, claro, no necesariamente el miedo va a ser, el miedo también puede ser adictivo, como todas las cosas, pero el miedo como emoción asociada, por ejemplo, no sé, la gente que disfruta, yo por ejemplo, nunca tanto, pero la gente que le gusta ir y ver los fantasmas y hace ouijas y qué sé yo, está buscando la experiencia. Yo tengo ganas de ir a estos, se hacen unos tours, ¿cierto? Por unas casas así, me da miedo pensarlas, po. Entonces, por ejemplo, van y con la luz y hacen toda una cosa, entonces uno va por ese miedo. ¿Por qué uno se tira en la montaña rusa? ¡Eh! Y uno anda con unos miedos en cualquier minuto y va a haber un fierro que te va a pegar en la cabeza, así. O se te dan las manos para arriba y va a decir, ¡ay! Va a haber una rama. Entonces, el miedo, la amenaza y todas esas cosas, ¿cierto? Debieran ser inocuas. Porque, por ejemplo, se define las cinco emociones, pero la verdad es que es como que fuera una clasificación no alcanza, hay como mezclas, ¿cierto? Hay como mezclas, entonces, por ejemplo, vamos a saltar una bencinera, porque esa energía, ¿cachai? Esa... Entonces, muchas veces puede estar asociado a ciertas experiencias, ¿cierto? Hay personas que son más temerarios, pero a la base está esa sensación que le podemos llamar miedo y ganas. No sé, es como una mezcla, ¿cierto? Entonces está eso y cómo lo traduce a tirarse en parapente. Lo traduce en, no sé, esos gallos que se tiran así, como que, como con unas alas así, y pasan entre medio de los edificios. O sea, ¿por qué digo esto? Porque el miedo tendría que surgir cuando la vitalidad está en juego.
Entonces, por ejemplo, por eso el rojo es una cuestión que es alarma, pero es por el rojo, por la sangre. Entonces, el miedo, ¿cierto? Es algo que a nosotros nos va a permitir estar alertas. Por eso es muy buena la pregunta, César. Ir a la guerra. No vamos a ir a... Yo no iría ni a una discusión para allá, ¿no? Pero ir a la guerra sin miedo es ir a morir. Entonces, el miedo es sumamente funcional y adecuado. El problema es que el miedo lo aprendemos de afuera. Entonces, ponte tú, no sé, me va mal en la prueba, es una consecuencia terrible, pues termina en que no nos pasa psicólogo. Entonces, el miedo, ¿cachai? El miedo a que uno hace una prueba y tiene que probar que sabe y que, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, vivimos en una sociedad donde el miedo se nos volvió muy, muy disfuncional, porque el miedo podría ser lo que motiva a cambiarse de trabajo. El miedo podría ser lo que motiva a que uno, por ejemplo, si me quedo en Santiago, pucha, pero no tengo más donde hacer cosas, pues, ¿cachai? Entonces, yo me debería ir, no tengo ni uno, me debería ir a vivir al sur. Hay gente que llega y parte, va con miedo, porque gente inteligente sabe que puede quedar la escoba, ¿cierto? Pero hay una parte de ellos que también, y que se va a llamar la resiliencia, que también es capaz de mirar, uno, las cosas malas que pasan, pasan. Dos, no soy el resultado de lo que hago. Soy el agrado por lo que busco. Las personas resilientes, las resilientes, ¿cierto? Las personas resilientes no se explican el futuro como incambiable, no se explican a sí mismos como carentes, ¿cachai? En cambio, si uno, en este esquema de Beck, estímulo uno, ya traigan sus parcas Rossignol, y la mía es Mr. Hick. Entonces uno dice, me van a rechazar. ¿Por qué? Porque no tengo esta parca de marca. Y eso es aprendido, po. ¿Pero de dónde? De una cierta sensación, una sensación del rechazo. Esa emoción profunda de sentirse rechazado me acompaña en todas las cosas. Entonces, en el fondo, y eso se trata la terapia, de que en el fondo, por ejemplo, no sé, po, ¿cómo te va en la universidad? Bien, y cuántos amigos tienes, y hacen trabajo en conjunto, y qué sé yo, y tú te das cuenta que esa persona no se incluye mucho, siente más un poquito rechazado. Después preguntas tú, bueno, ¿y tú cómo creciste? Cuéntame de tu vida. Y resulta que tuvo que ir solo, que nadie lo acogió, ¿cierto? Entonces golpeó de nuevo en lo rechazado. Entonces esa persona va a tener miedo a que lo rechacen. Pero el resiliente va a decir, me importa un huevo, debe haber alguien que no me rechaza, debe haber un espacio para mí. Ah, si no tengo nada que comer, como pasto. Muy buen comentario, tu comentario tiene elementos de la sensorialidad, tiene elementos de la percepción y tiene elementos de cómo la percepción, no la sensorialidad, no la emocionalidad, sino que es nuestra interpretación, ¿cierto? La que va a generar en nosotros una respuesta conductual, por ejemplo, hacer más cosas o dejar de hacer, y emocionales. ¿Cómo me voy a sentir, cierto? Entonces, claro, como tú bien dices, eh, a veces el miedo es una prevención. En algunas personas el miedo es un atractor, ¿cierto? Y en otras personas, por ejemplo, resiliencia, el miedo es, ah, sí, no te la voy a llevar pelada, me paré de nuevo. Entonces, esa gente, ¿qué es lo que tiene? No es que esa persona tiene otras emociones de miedo, qué sé yo, no, tiene el manejo perceptivo que le da, ¿cierto? A esas sensaciones. Ah, hay personas, por ejemplo, ya no, ya tanto, ya no tanto, pero alcancé a ver a mujeres que eran como de la otra época antigua. Entonces, por ejemplo, llorar porque se le iba el tren. ¿Saben ese dicho? Ese dicho es como que se puso vieja y nadie la... ¿De dónde viene eso? Por favor.
¿De dónde viene? Entonces ahí hay una sobrevaloración de que había que ser joven, una sobrevaloración de que el otro, el otro me elegía a mí, ¿cachai? Trabajamos sobre esas cosas, entonces, yo estoy repiteado, ya nadie me va a elegir, ¿cachai? Soy la palta machucá, ¿ya? Soy y ahí me gusta, le decía, ¿ah? El tomate con pelo, así. O sea, yo creo que el miedo, y así como todas nuestras emociones, son súper dúctiles. Por ejemplo, por ejemplo, la alegría. La alegría se junta con la rabia. Por ejemplo, la hilaridad es reírse de alguien, es el tomar las cosas como chistosas, ¿ah? Y eso es súper defensivo. ¿Por qué yo a esa persona que viene llegando le digo, ay, esos pantalones no habían para hombre, ah? ¿Por qué le digo eso? Para delimitar, para delimitar. Esa persona viene con sus pantalones. ¿Le gustarán sus pantalones? Puta, no, weón. Le gustan sus pantalones, se siente que se ve bien. ¿Qué le queda en la cabeza? A ver, a lo mejor parezco, ¿no? Estos pantalones, a lo mejor. ¿Por qué me dice payaso? ¿Cachai? Entonces, nuestro mundo de creencias, nuestro mundo perceptivo. Vamos a la autoimagen, vamos a la autoestima, ¿cachai? ¿En qué basa uno su autoestima? Que soy bonito o feo. ¿Cacha Entonces, analicemos eso. La autoestima, soy mejor o peor, soy más inteligente, soy más inteligente. Tengo más de esto, no tengo más de esto. Soy alto, no soy alta. Tengo la pata grande, no sé, ¿cierto? Pero Eh, eso va de todo con los estándares, ¿no? Que la sociedad claro, impone, pues. claro. Entonces, esos estándares, si uno no los cumple, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó a las Te primeras? deprimís, Claro, te deprimís, po. claro, Claro. porque más de alguien te va a decir, oye, ¿cachai? Oye, entonces, tenemos los siguientes elementos para que no nos perdamos de esta linealidad. Sensaciones. Sensaciones que son leídas desde lo humano. Las sensaciones no son de afuera. Nuestras sensaciones son producto de nuestra biología humana, ¿cierto? La depresión tiene que ver con una biología, pero también tiene que ver con una persona. Ya, ¿y qué tiene la persona? Me refiero como su ser. Bueno, tiene una manera catastrófica de ver el futuro. Bueno, en su pasado se acuerda de puras cuestiones pencas. Eh, está, no quiere hacer cosas porque pueden pasar cosas malas, ¿cierto? Entonces hay un cúmulo de unas creencias terribles. Y uno podría decir, y esto es bien importante, te tengo que dejar con esas creencias. Porque nosotros no vamos a meternos en la cabeza a arreglar así como, oiga señora, esa hay que arreglar esa cañería. Y esa de allá, no. Nosotros no vamos así. Las personas nos muestran su sufrimiento. Muchas veces nuestros procesos perceptivos, ¿cierto? Están asociados y nuestra cultura los asocia a nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros decimos, percibo un algo, todavía no sabemos lo que es. Reconozco lo que es, estoy percibiendo. Reconozco lo que es, pero también me doy cuenta de lo que me puede pasar. Entonces tengo miedo, porque también podría ser, hoy lo que me va a pasar, recibí que Juan Pablo. La imagen gusta, la personalidad es la que enamora. Pero nosotros decimos, no, man, ¿ah? Voy a ir con esta camisa, así que me veo peinado. ¿Ah? Me puse, a ver, ahora sí que me veo peinado. Y no tiene nada que ver, po, ¿cachai? Atribuciones. Ando con la polera Gucci. Ahora sí que estoy tapizado. ¿Para qué me interesaría a mí andar con unas zapatillas Jordan si no sé ni jugar a la pelota? Es la peor barrera que puede tener una persona son sus creencias porque se va a sentir y va a realizar conductas
en función de esas creencias y va a malinterpretar la realidad en función de esas creencias.